Muy buenas noches, comunidad. Esta noche quiero compartir con ustedes una historia que me llegó hace algún tiempo, una que ha permanecido en mi memoria como una marca imborrable. Es una historia que habla de tradiciones antiguas, secretos enterrados y puertas que no deberían abrirse. Porque en días como estos, cuando tantas personas ponen su fe en algo mayor, el mundo invisible parece estar más cerca que nunca. Me llamo Carlos, pero esta historia no me pasó a mí directamente. La protagonista es Andrea, mi prima, quien siempre ha sido conocida por su valentía casi temeraria. Sin embargo, esa Semana Santa aprendió que hay cosas que simplemente no deben ser desafiadas. Andrea vivía en un pequeño pueblo de Guanajuato llamado San Bartolo. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido. Durante todo el año, las calles estaban vacías, pobladas únicamente por ancianos y perros callejeros. Pero en Semana Santa, el pueblo cobraba vida. Regresaban los hijos, los nietos, y todos participaban en las tradiciones, misas, procesiones y rezos al aire libre. No obstante, también había historias que solo se contaban en voz baja, después de que los niños se dormían. Historias sobre figuras encapuchadas que caminaban en silencio hacia el cerro, donde nadie se atrevía a ir. Un Viernes Santo, Andrea decidió salir después de la procesión del silencio. Estaba acompañada por sus dos mejores amigos, Luis y Mariana, quienes, como ella, habían regresado al pueblo para visitar a sus familias. Eran jóvenes llenos de energía y curiosidad, y la leyenda local sobre el penitente les había despertado un interés morboso. Según los ancianos, cada cierto tiempo alguien veía a un hombre vestido de negro, como un monje, subiendo hacia el cerro abandonado. Nadie sabía quién era ni qué hacía allá arriba. Algunos decían que era un fantasma, otros creían que formaba parte de una secta secreta que practicaba rituales prohibidos. Esa noche, después de la procesión, decidieron caminar por las calles empedradas que llevaban al cerro. El aire estaba inusualmente quieto, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Andrea recordaba cómo, de niños, solían contar historias de terror mientras exploraban esos mismos caminos con linternas en mano. Ahora, años después, sentían esa mezcla de nostalgia y adrenalina que solo las leyendas locales pueden provocar. Pero esta vez, algo era diferente. El ambiente estaba cargado de una energía extraña, como si el pueblo mismo estuviera esperando algo. A medida que avanzaban por la calle empedrada que conducía al cerro, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio absoluto. No se escuchaba ni el canto de los grillos ni el movimiento de las hojas. Era como si la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. Andrea sentía un escalofrío recorrer su espalda, pero lo atribuyó a la emoción del momento. Luis, siempre el más racional del grupo, intentaba hacer bromas para aligerar el ambiente, aunque su risa sonaba forzada incluso para él. Mariana, por su parte, caminaba en silencio, con la mirada fija en el camino, como si temiera ver algo que no debía. Cuando llegaron a la base del cerro donde se encontraba la vieja capilla abandonada, se detuvieron. La estructura estaba en ruinas, con muros de piedra desmoronándose y una cruz oxidada que aún se mantenía en pie frente a la entrada. Era un lugar que inspiraba respeto, incluso miedo. Andrea sintió un nudo en el estómago cuando vieron una figura parada junto a la capilla. Era un hombre vestido completamente de negro, con una túnica que parecía absorber la poca luz que había. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, y sus brazos colgaban a los lados, inmóviles, como si fuera una estatua. Nadie habló. Ni siquiera se atrevieron a moverse. El aire se sentía más pesado, casi tangible. Andrea recordó las historias que había escuchado sobre el penitente, pero nunca imaginó que estaría tan cerca de él. El hombre no parecía respirar, ni siquiera se movía con el viento que de repente comenzó a soplar. Entonces, lentamente, levantó una mano y la colocó sobre el muro de la capilla, como si estuviera tocando algo sagrado. En ese momento, Andrea sintió un frío intenso que le recorrió todo el cuerpo.
como si algo invisible la estuviera observando. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ellos. Andrea juraría que sus ojos brillaban en la oscuridad, aunque no podía estar segura. Luego, sin hacer ruido, comenzó a caminar hacia el cerro. Sus pasos eran deliberados, casi ceremoniales, y desapareció en la niebla que empezaba a envolver el lugar. «¿Qué fue eso?», susurró Mariana, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Andrea tratando de controlar el temblor en su voz. «Pero creo que deberíamos irnos». Luis asintió, aunque parecía igual de afectado por lo que acababan de presenciar. Decidieron regresar al pueblo sin decir una palabra más. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que habían visto. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir. Andrea se quedó mirando el techo de su habitación preguntándose si lo que habían visto era real o simplemente una ilusión creada por la atmósfera de la Semana Santa. A la mañana siguiente, decidieron hablar con el padre Ramón, el sacerdote del pueblo, para preguntarle sobre el penitente. El padre Ramón era un hombre mayor, con una barba blanca y ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Escuchó atentamente mientras Andrea relataba lo que habían visto la noche anterior. «Eso que vieron no es nuevo», dijo finalmente con una voz grave que hizo que los tres jóvenes se estremecieran. «Hay historias sobre hombres vestidos, así que han estado rondando este pueblo durante generaciones. Algunos dicen que son fantasmas, otros creen que son parte de una secta secreta que sigue practicando rituales antiguos. Pero nadie sabe con certeza qué son o qué buscan». «¿Y qué hacen aquí?», preguntó Luis, incapaz de ocultar su curiosidad. El padre Ramón suspiró profundamente antes de responder. «Dicen que guardan un secreto, un conocimiento antiguo que no está destinado para todos. Algunos creen que son protectores, otros piensan que son mensajeros de algo más oscuro. Lo único que sé con certeza es que cada vez que alguien los ve, algo cambia en el pueblo. Algo desaparece». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Andrea. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en el hombre de negro y en lo que el padre Ramón había dicho. ¿Qué significaba que algo desaparecía? ¿Era una advertencia o simplemente otra leyenda más? Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, pero Andrea notó algo extraño. Varias personas del pueblo habían comenzado a actuar de manera distante, como si estuvieran escondiendo algo. Incluso su propia abuela, quien siempre era cariñosa y conversadora, parecía evitar hablar con ella directamente. Cuando Andrea le preguntó si sabía algo sobre el penitente, su abuela simplemente negó con la cabeza, pero su mirada decía otra cosa. Mezcla de nostalgia y adrenalina que solo las leyendas locales pueden provocar. Pero esta vez, algo era diferente. El ambiente estaba cargado de una energía extraña, como si el pueblo mismo estuviera esperando algo. A medida que avanzaban por la calle empedrada que conducía al cerro, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio absoluto. No se escuchaba ni el canto de los grillos ni el movimiento de las hojas. Era como si la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. Andrea sentía un escalofrío recorrer su espalda, pero lo atribuyó a la emoción del momento. Luis, siempre el más racional del grupo, intentaba hacer bromas para aligerar el ambiente, aunque su risa sonaba forzada incluso para él. Mariana, por su parte, caminaba en silencio, con la mirada fija en el camino, como si temiera ver algo que no debía. Cuando llegaron a la base del cerro, donde se encontraba la vieja capilla abandonada, se detuvieron. La estructura estaba en ruinas, con muros de piedra desmoronándose y una cruz oxidada que aún se mantenía en pie frente a la entrada. Era un lugar que inspiraba respeto, incluso miedo. Andrea sintió un nudo en el estómago cuando vieron una figura parada junto a la capilla. Era un hombre vestido completamente de negro, con una túnica que parecía absorber la poca luz que había. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, y sus brazos colgaban a los lados, inmóviles, como si fuera una estatua. Nadie habló, ni siquiera se atrevieron a moverse.
El aire se sentía más pesado, casi tangible. Andrea recordó las historias que había escuchado sobre el penitente, pero nunca imaginó que estaría tan cerca de él. El hombre no parecía respirar, ni siquiera se movía con el viento que de repente comenzó a soplar. Entonces, lentamente, levantó una mano y la colocó sobre el muro de la capilla, como si estuviera tocando algo sagrado. En ese momento, Andrea sintió un frío intenso que le recorrió todo el cuerpo, como si algo invisible la estuviera observando. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ellos. Andrea juraría que sus ojos brillaban en la oscuridad, aunque no podía estar segura. Luego, sin hacer ruido, comenzó a caminar hacia el cerro. Sus pasos eran deliberados, casi ceremoniales, y desapareció en la niebla que empezaba a envolver el lugar. ¿Qué fue eso?, susurró Mariana, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Andrea tratando de controlar el temblor en su voz. Pero creo que deberíamos irnos. Luis asintió, aunque parecía igual de afectado por lo que acababan de presenciar. Decidieron regresar al pueblo sin decir una palabra más. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que habían visto. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir. Andrea se quedó mirando el techo de su habitación preguntándose si lo que habían visto era real o simplemente una ilusión creada por la atmósfera de la Semana Santa. A la mañana siguiente, decidieron hablar con el padre Ramón, el sacerdote del pueblo, para preguntarle sobre el penitente. El padre Ramón era un hombre mayor, con una barba blanca y ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Escuchó atentamente mientras Andrea relataba lo que habían visto la noche anterior. Eso que vieron no es nuevo, dijo finalmente, con una voz grave que hizo que los tres jóvenes se estremecieran. Hay historias sobre hombres vestidos así que han estado rondando este pueblo durante generaciones. Algunos dicen que son fantasmas, otros creen que son parte de una secta secreta que sigue practicando rituales antiguos. Pero nadie sabe con certeza qué son o qué buscan. ¿Y qué hacen aquí?, preguntó Luis, incapaz de ocultar su curiosidad. El padre Ramón suspiró profundamente antes de responder. Dicen que guardan un secreto, un conocimiento antiguo que no está destinado para todos. Algunos creen que son protectores, otros piensan que son mensajeros de algo más oscuro. Lo único que sé con certeza es que cada vez que alguien los ve, algo cambia en el pueblo. Algo desaparece. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Andrea. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en el hombre de negro y en lo que el padre Ramón había dicho. ¿Qué significaba que algo desaparecía? ¿Era una advertencia? ¿O simplemente otra leyenda más? Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, pero Andrea notó algo extraño. Varias personas del pueblo habían comenzado a actuar de manera distante, como si estuvieran escondiendo algo. Incluso su propia abuela, quien siempre era cariñosa y conversadora, parecía evitar hablar con ella directamente. Cuando Andrea le preguntó si sabía algo sobre el penitente, su abuela simplemente negó con la cabeza, pero su mirada decía otra cosa. La noche antes de que Andrea y sus amigos regresaran a la ciudad ocurrió algo que confirmó sus peores temores. Mientras caminaba sola hacia la iglesia para despedirse del padre Ramón, escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el sonido continuó, cada vez más cerca, hasta que sintió una presencia a su lado. Era el mismo hombre de negro que habían visto en el cerro. Esta vez no estaba inmóvil. La miró directamente a los ojos, y Andrea sintió como si pudiera ver dentro de su alma. Luego extendió una mano hacia ella, señalando hacia el cerro. Andrea supo, sin ninguna duda, que él quería que lo siguiera, pero esta vez no estaba dispuesta a hacerlo. Corrió de regreso al pueblo, con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegó a casa, encontró a sus amigos esperándola, ambos con expresiones de pánico en sus rostros. «También lo vimos», dijo Mariana con la voz temblorosa. «Nos estaba esperando en el camino».
Andrea supo entonces que lo que sea que hubieran despertado esa noche en el cerro, no iba a desaparecer fácilmente, y aunque regresaron a la ciudad al día siguiente, el recuerdo de aquel encuentro los persiguió durante mucho tiempo. Meses después, Andrea recibió una llamada de su madre. Le contó que una de las familias más antiguas del pueblo había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado. Simplemente se fueron como si la tierra se los hubiera tragado. Andrea recordó entonces las palabras del padre Ramón. Cada vez que alguien los ve, algo cambia en el pueblo. Algo desaparece. Desde ese día, Andrea nunca volvió al pueblo durante Semana Santa, y aunque a veces siente curiosidad por saber más sobre el penitente y su secreto, prefiere mantenerse alejada, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca deben volver a cerrarse.